Bueno, hola de nuevo. En este vídeo vamos a explicar cómo trabajamos con el vocabulario fonético. Se trata de hacer que los fonemas que el niño va adquiriendo, pues que los vaya utilizando en palabras para que así vaya interiorizando el fonema. Nosotros lo solemos trabajar con lotos fonéticos, que se llaman. Si ponéis en Google loto fonético aparecen miles y en cualquier caso, bueno, sabéis que cada vez que un niño, cada vez que necesito que un niño vaya trabajando ciertos fonemas, voy dando esas hojas con vocabulario, ¿vale? Como esta, por ejemplo, en este caso de la F, para que practiquéis en casa. Los lotos suelen estar ordenados por el fonema, ¿vale? Y también lo hay con diferentes dificultades, de los más básicos, bisílabos con el fonema al inicio, el fonema en el intermedio de la palabra, fonema al final. Lo ideal es empezar con las palabras muy cortas, palabras muy naturales y muy funcionales y muy normales en el uso cotidiano del lenguaje del niño, que sean muy cercanas a él. Y cuando trabajemos el loto no nos vamos a fijar tanto en la palabra en sí como en el fonema que estamos trabajando. O sea, imaginaros que hay una palabra que tiene, estamos trabajando la F, hay una palabra que tiene la F y aparece también una R, no sé, ferrocarril, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que hay una foto de un ferrocarril. El niño la R posiblemente no la diga. No vamos a insistir en esa R porque no es la que estamos trabajando ahora mismo. Si acaso como mucho en el golpe de sílaba. Entonces sí trabajaremos mucho esa F inicial, ferrocarril, y lo demás pues será fe o k i. Pues puede ser así perfectamente, pero esa F, que es la que nos interesa, es la que tiene que sonar perfectamente, la que tenemos que trabajar cuando estemos trabajando ese fonema en concreto. Tenemos un vocabulario, ¿vale? Donde la F suele estar en casi todas, suelen ser bisílabas, en otros casos no, pero son palabras muy cotidianas y fáciles, ¿vale? Tenemos café, faro, fea, foto, ficha, fideo, fila, filete, foca, sofá, fuego, fuma. Bien, ¿cómo trabajamos esto? Pues hay mil formas. Tendríamos que ir de menos a más. O sea, lo primero que necesitamos es el sonido del punto de articulación del fonema, de manera puro. Iremos subiendo escalones en función al progreso del niño, pero lo primero que necesitamos es que el niño tenga un correcto punto de articulación de ese fonema. En este caso, cuando hablamos de la F, sería, acordaros de la prasia del globo desinflado, es los dientes aquí muy marcados en los labios de abajo y soplamos. Eso sería un fonema puro. No significa que el niño lo haga y que sea capaz de enlazar con las vocales, pero en principio tenemos que conseguir esto. Posiblemente, como expliqué en el ejercicio de la asprasia, haya niños que al hacer el fa terminen haciendo un ta, ¿vale? Entonces habrá que separarlo y practicarlo mucho hasta que el niño lo junte. Tendremos que hacer muchos ejercicios de a, 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 hasta que salga el fa. Y una vez que tenemos el fa, fe, fi, fo, fu, pues podremos empezar a trabajar con el vocabulario. Entonces tenemos puntos de articulación. A continuación vamos a unirles las vocales. Fa, fo, fu, fe, fi. Normalmente de más abierta a más cerrada. A, o, u, e, i. Una vez que ya tenemos esa fonema con las vocales, empezamos a silabear, a trabajar el vocabulario. Entonces aquí es muy importante que al principio, hasta que el niño vaya dominando las palabras, marquemos muy bien la sílaba que estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a decir café. K, fe. Y veis que esa fe la hemos alargado, la hemos marcado muchísimo para que el niño las vaya asimilándolo. Pues iremos trabajando las palabras. ¿Cómo trabajamos las palabras? A base de repetición, a base de juegos. Por ejemplo, el loto y el mismo loto recortado en fichas. Y estas fichas se pueden poner boca abajo en la mesa y hacer una especie de juego de lince en el cual el niño va buscando la palabra que le va tocando.
Otra forma será, una vez que encontramos la palabra, construir una frase con esa palabra o hacer una descripción, algo que incluya esa palabra que he encontrado. Pues vamos a hacer una frase con café. Mamá toma café por las mañanas. Incluso podemos jugar a poner todas las fichas en la mesa y nosotros le vamos diciendo frases y él tiene que identificar qué palabra hemos dicho, ¿vale? Para que las vaya reconociendo auditivamente. Otra forma de jugar con el vocabulario es hacer un camino con cada palabra, boca abajo, coger dos fichas, un dado y hacer una especie de tablero imaginario e ir yendo de una a otra. Donde te toque tienes que decir la palabra que te toca, hacer una frase con ella. Eh, Esto le suele gustar mucho porque está muy entretenido con el tema del juego y al mismo tiempo estamos trabajando el vocabulario. Hay que jugar con el vocabulario, hay que hacer esas frases, hay que hacer una historia, hay que describir utilizando las palabras que estamos trabajando, ¿vale? A veces incluso historias sin sentido, pero bueno, podríamos empezar diciendo: la niña fea comió un plato de fideos y después se puso en la fila porque querían visitar el faro. Pero primero se tomaron un café y empezamos a contar una historia donde van apareciendo todas, ¿vale? Estamos fomentando el lenguaje y al mismo tiempo estamos trabajando la interiorización del fonema que queremos trabajar. Básicamente es esto: ir de menos a más. Empezamos con la articulación del fonema puro, empezamos a meterle las vocales, fa, y empezamos a trabajar en palabras. Primero con sílabas cortas, fo, ca, y después vamos juntándola. La foca vive en el mar. Al final, pues se trata de utilizar el lenguaje un poco dirigido, porque en este caso estamos haciendo que el niño trabaje un fonema concreto. Pues en definitiva, esta es una forma sencilla con la que podéis trabajar de manera lúdica con vuestros peques en casa en estos momentos, ¿vale? Para cualquier cosa, ya sabéis. Y cuidaros mucho, por favor, familia, si os quiere.